A todos aquellos que están escuchando este video, vamos a estar comenzando este estudio que estamos mirando acerca de los 7 espíritus de Dios. Ya en la reunión de oración pasada hemos estado hablando de esto y utilizamos el verso 2 del capítulo 11 de Isaías. Hoy tenemos este screen en donde nos habla precisamente, ahí tenemos del Espíritu Santo, en Isaías capítulo 11, el verso 2. Vamos a estar leyendo este verso y dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este verso y también por todos aquellos que también están buscando este versículo en sus Biblias, para que el Espíritu Santo esté obrando en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, allí en nuestro espíritu, y quede grabado a fuego estos versos que vamos a estar compartiendo en esta hora, esta palabra, para que podamos sacar provecho y conocer más de la persona de Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias, porque nos permites estar aquí, Señor, compartiendo esta palabra que es viva, verdadera y eficaz, Señor. Palabra, Señor, que es una semilla que es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En esta hora, Señor, que vamos a hablar de estas cosas profundas, Señor, relacionadas a tu espíritu, necesitamos precisamente la asistencia muy especial del Espíritu Santo. Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de consejo, de temor, de poder, ven sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, allí obrando en cada mente, en cada corazón, Señor. Obra maravillosamente, Señor, para que esta palabra dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces hemos leído este verso que ya habíamos estado mirando en el estudio anterior, que precisamente habla de los 7 espíritus de Dios. Sabemos que tenemos un Dios triuno, es un solo Dios. Amén, Dios es uno solo. Tenemos que recalcarlo esto, porque hay quienes creen que lo que creemos en la triunidad, creemos en 3 dioses diferentes. Eso no es verdad. Creemos en un solo Dios que se revela en 3 personas. ¿Cómo se revela? En las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que Dios se revela en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas, 3 personas en un solo Dios. Pero ahora estamos mirando acerca de los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo entender esto? ¿Verdad? Que parece tan complicado. Por un lado tenemos 3 en 1, 1 en 3, y ahora estamos hablando del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y vemos que la Escritura nos dice que hay 7 espíritus de Dios. Lo acabamos de leer, Isaías, repito, capítulo 11, el verso 2. Hoy vamos a mirar, quizás, si no tenemos el tiempo, analizar un poco más profundo acerca de lo que la Biblia nos habla con el número 7. Porque no solamente Dios tiene 7 espíritus, sino que también hablando acerca del Espíritu Santo, que se revela en 7 espíritus, que se manifiesta en 7 espíritus diferentes. Los vamos a estar mencionando. En el screen anterior habíamos utilizado el candelabro. Después vamos al candelabro que se encontraba en el tabernáculo del testimonio. Entonces, hoy vamos a mirar este gráfico, y es un gráfico sencillo, donde el Espíritu Santo lo vemos aquí desglosado en esos 7 espíritus que nos menciona Isaías. Vemos el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, de consejo, Espíritu de poder y Espíritu de conocimiento. Y aquí tenemos el Espíritu de temor de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de esta persona muy particular, que es el Espíritu Santo de Dios. También las Escrituras nos hablan de 7 ojos, ¿sí? Ya lo vamos a estar buscando en las Escrituras,
podemos mirar en Apocalipsis capítulo 4, el verso 5, Apocalipsis 4, 5, en donde se nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí otra vez encontramos, ahora en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, los 7 espíritus de Dios de los cuales estamos hablando. Isaías, por revelación de Dios, allí nos menciona esos 7 espíritus y nos da las características particulares de cada una de estas manifestaciones. Y aquí tenemos los 7 espíritus de Dios, que están ahora representadas por 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si miramos otro verso, que está también en Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, nos dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Ponga atención en la descripción que nos da aquí, ¿verdad?, el apóstol Juan en esta revelación que es el Apocalipsis, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, que los 7 espíritus de Dios los encontramos en el verso anterior que leímos en Apocalipsis capítulo 5, como las 7 lámparas, pero ahora nos menciona los 7 ojos enviados por toda la tierra. También vemos que hay aquí 7 cuernos. Ya si tenemos tiempo en el día de hoy vamos a hablar también de esto. Esto es muy importante porque nos revelan las características de nuestro Creador, de nuestro Dios, de la divinidad que adoramos, del único y solo Dios, porque tenemos un solo Dios. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Entonces, vemos que el número 7 es tan particular, así como el número 3 en las Escrituras. El número 7 nos representa perfección, ¿sí? Perfección nos habla el número 7. Así que ahora encontramos que nuevamente aquí en Apocalipsis nos habla de los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, pero aquí se nos menciona que son 7 ojos, ¿sí? Entonces, vemos que esta particularidad muy propia del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que no solamente aprenderlo, sino también hacerlo uno con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan la oración que el Señor Jesús hizo en el Evangelio de Juan, que vamos a mirar en el capítulo 17? Evangelio de Juan, capítulo 17, donde el subtítulo que tengo en la versión Reina Valera del 60 nos dice de esta manera. El subtítulo dice: Jesús ora por sus discípulos. En otras palabras, está orando también por todos nosotros, porque nos incluimos dentro de esos discípulos. Esta no solo era una oración presente para aquel momento por el cual Él ora por todos sus discípulos, pero también es una oración profética en la cual nosotros nos incluimos, porque también somos discípulos del Señor. Y dice aquí el Señor, el capítulo 17, vamos a comenzar desde el verso 1, dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, temas está decir aquí que es un verso clave para mostrar la diferencia entre la persona del Padre y la del Hijo. El Hijo le está pidiendo al Padre que lo glorifique. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Él por sí mismo no podía glorificarse. Necesitaba que su Padre lo glorifique, pero en el tiempo que Dios tenía preparado para Él. Seguimos, el verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esto es importante. El Padre le dio al Hijo, ¿verdad?, a todos aquellos que habrían ser salvos por el sacrificio de Jesús allí en la cruz. Esa es lo que el Padre le dio,
¿sí? Que es nuestras almas, nuestra salvación, a través de la obra que hizo el Hijo de Dios. Y el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que nos reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Interesante, hay un solo Dios, un único Dios. Pero en este Dios encontramos, como dije antes, esta particularidad que pocos entienden, o no quieren, algunos no quieren entender. Me tengo que expresar mejor en ese aspecto. Se entiende, pero algunos no quieren entender. Otro verso clave dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Acá hay una conjunción, que es la letra I. ¿Qué significa eso? Que una conjunción une dos sustantivos, el Dios Padre, el Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces ahí lo tenemos a Jesús orando de esta manera. A quien has enviado. Él no se envió a sí mismo, sino que Él fue enviado por el Padre. Seguimos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En este verso encontramos entonces una característica muy maravillosa, que quiere decir que Jesús fue preexistente a su nacimiento virginal en el vientre de María. O sea, Jesús preexistía ya desde la eternidad, porque como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el principio el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo era Dios. Así que tenemos que aquí el Señor está orando al Padre y le dice que le glorifique. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. O sea, esto del Dios único, como algunos pretenden hacer creer a otros que son pocos informados en las Escrituras, y dicen que como la palabra uno significa único, y en las Escrituras nos revelan que la palabra uno no solamente significa uno, sino que significa unidad. Quiere decir que Dios es una unidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una unidad perfecta. Y aquí lo estamos encontrando, manifestado por los labios del Señor Jesús. Es el que estaba haciendo esta oración. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas estas cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjese cómo continúa esta oración del Señor Jesús, mostrando que Él siempre está orando en tercera persona. Él está hablando con alguien, está hablando con su Padre, no está hablando consigo mismo. No es un velo de carne que está hablando con el Padre que estaba en su interior, sino que era el Hijo de Dios que estaba orando al Padre. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Interesante, solo lo voy a mencionar, no es parte del tema, pero la oración del Señor era a favor de lo que el Padre le había dado. Él mismo dice, no ruego por el mundo. O sea, que el mundo tal como lo conocemos está condenado por Dios. Pero los hijos de Dios por los cuales el Señor Jesús está intercediendo ahora mismo, y somos nosotros, la iglesia del Señor, estamos guardados, protegidos por esta oración. Por lo que el Señor ahora mismo también sigue haciendo. Porque Él no ha cambiado su oración. Él sigue orando por su pueblo, sigue orando por ti, sigue orando por mí, sigue orando por todos aquellos por los cuales Él entregó su vida, su sangre, para que nosotros seamos salvos. Así que esta oración continúa, porque no solamente Él dio su vida, murió en la cruz del Calvario, sino que la Biblia dice que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros pudiéramos tener una confirmación de que somos verdaderamente nuevas criaturas en Cristo Jesús. El poder de la resurrección hizo esto. Ahora estamos bajo la oración del Señor Jesús. Seguimos leyendo. El verso 10.
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y el 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo. Fíjese, yo voy a ti, Padre Santo. Él iba al Padre, no era él el Padre, él iba al Padre. Entonces, sigue diciendo, dice, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, escuche, para que sean uno, así como nosotros. Está hablando siempre en plural. Para que sean uno. ¿Acerca de quién se está refiriendo que tenían que ser uno? Acerca de la iglesia, de los salvos, los creyentes, los hijos de Dios. El deseo y la oración del Señor es que seamos uno, así como Él y el Padre eran uno. En este verso se nos revela que esta palabra uno nos habla de unidad, ¿sí? Porque usted que me está escuchando no es la persona que le está hablando. Yo tampoco soy la persona que es usted. Pero en el Espíritu somos uno si el Señor Jesucristo es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador. Somos uno en Cristo, somos uno en el Espíritu. Así como el Señor Jesús y el Padre eran uno. No cabe ninguna duda que este uno nos habla de unidad. Y que entre el Padre y el Hijo existió y existirá siempre una unidad. En hebreo esa palabra uno es la palabra ejá, que significa unidad. También puede significar único, porque en realidad tenemos un único y solo Dios, pero que se revela en las tres personas que estamos ahora describiendo. Aquí en el capítulo 17 de Juan, usted lo tiene claramente puesto. Así que querida hermana, querido hermano, no se deje confundir. Nosotros somos unos en Cristo, uno en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que de esa forma se manifieste esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo, se manifieste también en nosotros. Para que sean uno así como nosotros. Interesante, otra vez más. Como nosotros, en plural. Nosotros, tú y yo, Padre, somos uno. Yo y tú, Padre, somos uno. Nosotros, plural. ¿Sí? Acá nos muestra el principio de la unidad. Así como el Padre y el Hijo son una unidad, aquí reflejado con la palabra uno, también es el deseo del Señor que seamos uno. Uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Vamos a dejar esta reflexión de Juan capítulo 17, que yo le invito a continuar leyendo, porque es muy importante, ¿sí? Que sigue mostrando la diferencia entre las personas del Padre y del Hijo, pero que seamos uno. Somos uno en Cristo. Pero claro, esta unidad nosotros la tenemos que manifestar, tenemos que declararla. Y cuando nosotros nos sentimos en una prueba intensa, en una lucha, en una dificultad, tenemos que darle gracias a Dios, porque la oración del Señor es la misma que se refleja aquí en el capítulo 17 de Juan. Que seamos uno, porque si somos uno con Él, entonces nada nos va a dañar, nada nos puede afectar. Somos uno con Él, somos uno con el Padre. Pero esto hay que declararlo, esto hay que manifestarlo. Nosotros tenemos que en nuestra oración simple y sencilla decirle: gracias, Señor, porque soy uno contigo. Soy uno contigo, Padre. Soy uno contigo, Hijo de Dios. Soy uno contigo, Señor Jesús. Soy uno contigo, Espíritu Santo. Y ahí quería llegar al punto. Soy uno contigo, Espíritu Santo. Soy uno contigo, Espíritu del Señor. Soy uno contigo, Espíritu de sabiduría. Soy uno contigo, Espíritu de inteligencia. Soy uno contigo, Espíritu de consejo. Soy uno contigo, Espíritu de poder. Soy uno contigo, Espíritu de conocimiento. Soy uno contigo, Espíritu de temor de Dios. Si usted necesita que esto se manifieste en su vida, porque si estos 7 Espíritus de Dios se manifiestan en nuestra vida, de seguro le puedo decir que usted es más que victorioso.
usted es un vencedor. Si usted necesita que el espíritu de temor de Dios se manifieste en usted, va a hacerlo, pero hay que pedirlo y decirle al Señor: yo quiero ser uno contigo. Espíritu de temor de Dios, me uno a ti, soy uno contigo. Y cuando usted siente que no va por el camino correcto, manifieste esta oración. Cuando siente que se está alejando sus pasos de Dios, de su presencia, dígale: el espíritu de temor de Dios que me invada ahora mismo, porque automáticamente usted va a sentir la presencia de Dios y va a sentir de una manera práctica e intensa que el Espíritu Santo está con usted y va a manifestarse en usted, porque usted lo está llamando, lo está invocando, usted se está haciendo uno con Él. Esto no es un mero conocimiento intelectual de estas cosas, esto es hacerse uno realmente con la deidad, hacerse uno con Dios. Cuando nosotros nos proponemos esto, lo podemos conseguir. Nosotros estamos en Dios y Dios va a estar en nosotros. Repito, esto no es información, nada más. Esto no es un conocimiento intelectual. Esta es una experiencia de vida eterna, de vida de Dios en nosotros. Porque para eso hemos sido llamados, para manifestar la presencia de Dios, para manifestar la vida de Dios. Pero la clave de todo esto es que nuestra oración va a determinar nuestro estilo de vida. Nuestra oración va a ir determinando cómo nuestros pasos se van conduciendo en esta vida. Así que es tan importante para nosotros saber de que siempre tenemos este recurso a mano de hacernos uno con el Señor. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza caída que aún mantenemos nosotros, nos queremos alejar de esta verdad preciosa. Nos queremos romper esa unidad que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nos pasa a todos le pasa eso. Pero allí es el momento en que la oración no se va a transformar sencillamente en un tiempo donde pasamos en la presencia de Dios solo para pedir algo, solo para reclamar algo, solo porque estamos pasando por una necesidad o por una aflicción. No, vamos a pasar ese tiempo haciéndonos uno con Dios. Entonces, para vivir en la eternidad tenemos que aprender a vivir aquí en este tiempo que nos toca vivir en la presencia de Dios. Así que esto es muy importante. Repito, para que usted lo apunte: Isaías capítulo 11, verso 2, Apocalipsis capítulo 4, verso 5, Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Así que tenemos esto que es tan importante para todos nosotros. ¿Usted quiere una vida victoriosa? ¿La vida de un vencedor en Cristo? ¿Usted quiere avanzar? Si usted realmente quiere vivir en bendición, empiece a invocar al Señor. Empiece a hacerse uno con el Señor. Porque la oración del Señor es esa: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Uno como nosotros. Y allí usted va a empaparse de todo esto que estamos hablando, de los 7 espíritus de Dios. Vamos a mirar la otra gráfico, por favor. El que sigue, que es el número 7, creo. Acá tenemos lo que habíamos mencionado antes. Los 7 ojos del Cordero que habíamos leído en Apocalipsis. Habíamos leído en Apocalipsis capítulo 5, el verso 6. Y tenemos también los 7 cuernos y tenemos las 7 lámparas. Hay varios versos que yo no voy a leer todos ahora, pero se los voy a dar como referencia, hablando de las 7 lámparas que componían el candelabro que estaba en el tabernáculo. Recordamos que este candelabro era compuesto de 7 brazos de oro puro. Oro que no era soldado estos brazos, sino que eran labrados a martillo. O sea, que de un trozo de oro, el artesano que elaboró ese
candelabro sacó esos 7 brazos con una perfección absoluta por la gracia, por el poder de Dios, por la habilidad que Dios le había dado a esta persona que hizo este trabajo maravilloso, que era parte del mobiliario del tabernáculo y que se hallaba dispuesto en el lugar santo del mismo. Así que le voy a dar algunos versos. Mateo capítulo 3, verso 16, ya lo leímos también. Isaías 11:2, Zacarías 4 del 1 al 10, Apocalipsis 4, verso 5, ya lo leímos. Apocalipsis 1:4, no sé si lo leímos, Apocalipsis 1:4, lo vamos a leer entonces. Gloria a Dios. Apocalipsis 1:4, este lo podemos leer. Si alguien lo encuentra primero, lo lee por favor. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Dice: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Interesante. 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, vamos a seguir. Puede apuntar Apocalipsis capítulo 3, el verso 1, ya lo hemos leído. Juan 1:29, Isaías 28:16, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 11, Zacarías capítulo 3, verso 9. Entonces ahí tenemos una vista panorámica de lo que venimos hablando. 7 ojos, como habíamos encontrado en Apocalipsis, 5 verso 6, 7 cuernos y las 7 lámparas, ¿sí? Las 7 lámparas que están representadas en ese candelabro de oro. Qué maravilloso que es esto. Vamos a hablar, si nos queda un poquito de tiempo, del candelabro. Pero yo creo que vamos a tener que dejar por aquí, porque ya se nos va a ir el tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar del candelabro. Vamos a leer qué era el candelabro de oro. Éxodo capítulo 25, vamos a leer. Éxodo 25, gloria a Dios. Éxodo 25, el verso 31 y 32. Aquí estas instrucciones las recibe Moisés de parte de Dios para construir todo el arca del testimonio y todo el mobiliario que estaba dentro de ese arca del testimonio, o también conocido como el tabernáculo. El verso 31 nos dice: harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado y 3 brazos al otro, 3 copas en forma de flor de almendra en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana, una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero o candelabro también. El verso 34 nos dice: y en la caña central, la del medio, en la caña central, dice, 4 del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Hasta aquí vamos a leer. Usted quiere seguir estudiando, puede seguir leyendo esto, es muy interesante. Pero aquí lo encontramos entonces al candelabro. Ya en el antiguo pacto, Dios había dado instrucciones a Moisés para que este candelabro estuviera iluminando el lugar santo del tabernáculo. Recuerden que no había ventanas en aquel lugar, solo una puerta cubierta con un cortinado. La luz exterior no entraba naturalmente a aquel lugar. Era necesario iluminar el lugar santo con el candelabro. Este candelabro nos habla del Espíritu Santo de Dios. Nos habla del Señor Jesús, nos habla del amor del Padre. Este candelabro iluminaba aquel lugar. Dentro de aquel lugar solo había cosas consagradas para Dios.
había un incensario de oro, también había una mesa donde sostenía los panes de la proposición. En el incensario se quemaba incienso, en la mesa de los panes de la proposición obviamente se depositaban 7 panes sobre la mesa de la proposición. No vamos a hablar de esos otros objetos del tabernáculo ahora, pero me quiero enfocar solo en el candelero de oro o candelabro de oro. Muy importante porque iluminaba ese lugar santo. Las cosas santas de Dios tienen que ser iluminadas por el Espíritu de Dios. Porque de otra manera, sin la luz que proviene de la iluminación divina, no se pueden entender. Por eso hay quienes no pueden entender las Escrituras, porque les falta la luz que proviene solo del Espíritu de Dios. Por eso no tenemos que hacer uno con el Padre, como Jesús era uno con su Padre. Nos tenemos que hacer uno con el Hijo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y nos tenemos que hacer uno con el Espíritu Santo. En otras palabras, no tenemos que hacer uno con el único y sabio Dios, el Dios verdadero. Somos uno con Dios. Pero cuando decimos soy uno con el Espíritu Santo, automáticamente el Espíritu Santo va a brillar en nuestro interior, va a iluminarlo todo y va su luz reposar sobre los misterios de Dios. Va a reposar sobre todo aquello que Dios quiere que entendamos, que comprendamos. Las cosas santas, consagradas para Dios, solo se pueden divisar bajo la luz divina. Ningún otro tipo de luz artificial puede revelar el significado, el propósito de las cosas consagradas para Dios. Por eso es tan importante hacer esa oración. No se necesita estar repitiendo una noche entera, soy uno con el Espíritu Santo, ilumina mi interior, ilumina mi mente. No, sencillamente hacer una oración de convicción total de que somos uno con el Espíritu de Dios. Y si somos uno con el Espíritu de Dios, entonces allí se va a manifestar el Señor en nuestra vida y va a iluminar todo lo que es el propósito de Dios, que conozcamos de su persona, de su obra, de sus propósitos. Así que cuando tenemos esa luz, van a ser pocas las cosas que van a permanecer todavía ocultas. El lugar santo se podía divisar el incensario de oro, la mesa de los panes de la proposición, el mismo candelabro. Otros utensilios que se necesitaban para ministrar allí, dentro de aquel lugar. Los sacerdotes usaban tazas, copas, usaban cucharones, usaban distintos elementos de oro dentro de aquel lugar. Todo tiene un significado y un propósito, pero solo bajo la iluminación del Espíritu Santo, cuando nos hacemos uno con Él, entonces vamos a comprender el propósito, el significado, lo que eso quiere decir para nosotros y cómo nosotros podemos usar de manera práctica ese conocimiento para que Dios se manifieste a través de nuestra vida y que los 7 espíritus de Dios entonces fluyan a través nuestro para que también otros sean bendecidos de la manera que Dios quiere bendecir a aquel que se dispone de corazón a recibir su palabra. Ese es el deseo de Dios, que seamos uno con Él. Por eso es tan importante entender estas cosas, que ya las encontramos reflejadas en una revelación gradual. Escuche que dije revelación gradual en el Antiguo Pacto, que esa revelación se termina mostrando con amplitud en el Nuevo Pacto. Por eso ese candelabro que encontramos en el tabernáculo allí de Moisés en el libro del Éxodo, ahora también lo encontramos, ese candelabro, en el Apocalipsis, en los versículos que ya hemos leído, representados por las 7 lámparas que se nos mencionan, los 7 cuernos y los 7 ojos de Dios, que recorren toda la tierra. Así que esto es tan importante para que esto no sea solamente un conocimiento adquirido, información, no, que sea algo práctico, que sea parte de nuestra vida,
Porque cuando nos hacemos uno con el Señor empieza a manifestarse de manera práctica en nosotros. Vamos a seguir un párrafo más, ya a la hora avanzado, en el mismo screen. Aquí tenemos, en el próximo screen vamos a leer, el número 7 creo que es, 7 u 8, acá está. Lo acabamos de decir hablando en el punto 1 del candelero, en que habíamos leído Éxodo 25, versos 31 y 32. Pero ahora tenemos en el punto 2, y lo vamos a leer, Zacarías, y con esto ya vamos a dejar. Vamos a leer Zacarías capítulo 4, libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4, el verso 2 al 10. Y dice así, Zacarías 4, 2 al 10. Y me dijo, esta es la profecía de Zacarías, él está hablando y está mostrando esta visión que recibió. ¿Qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Importante, podemos seguir leyendo, pero lo importante es que a través de esta revelación que recibe Zacarías, volvemos a ver el candelabro de oro o candelero de oro. Y se hace mención aquí de que eso que ve, ese candelabro, dice aquí, quien le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Una referencia clara de que ese candelero representa al Espíritu Santo de Dios, el que ilumina mentes y corazones. Es el Espíritu Santo, nuestro consejero, el que nos dota del temor necesario para relacionarnos con Dios. En la próxima, probable que hablemos del temor de Dios. El temor necesario. Recuerda que para relacionarnos con Dios tenemos que hacerlo con temor, que no significa miedo, sino es un temor, un respeto, una reverencia hacia el Creador. Él es el soberano de todas las cosas. Es el eterno Creador, el eterno Dios, el eterno y todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra, nos ha hecho a nosotros. Ha hecho todas las cosas que vemos con nuestros ojos y la que no vemos también. Todo es producto de Él. A ese Dios le tenemos temor y reverencia. A ese Dios tenemos que relacionarnos con Él bajo ese temor. Y es el espíritu de temor de Dios el que nos capacita para mantener una relación con Él. No podemos relacionarnos con Dios bajo un principio diferente al del temor de Dios. Porque si no estamos invadidos del espíritu de temor de Dios, vamos a estar imbuidos en otra clase de espíritu. No se trata de miedo, no se trata de respeto nada más, se trata de un temor reverente. Saber que Él es santo y 3 veces santo. Y saber que en nuestra posición todavía tenemos que clamar por nuestras almas y tenemos que confesar nuestros pecados, creyendo de que
la sangre de Jesús los limpia a todos. Con temor y reverencia mantenemos una relación. Y bajo ese temor, entonces el Espíritu de Dios va mostrando más y más cosas. Cada vez nos va mostrando el propósito para nuestra vida. Y en la medida que avanzamos en esa relación, entonces es cuando podemos afinar nuestros oídos espirituales y el Espíritu Santo va a hablarnos. Esto es muy importante, porque esta es una experiencia que a muchos les parece increíble, que la mayoría no lo ha experimentado, pero Dios habla. Así como nosotros le hablamos a Dios, Él nos habla a través de su Espíritu que está en nosotros. Recordemos que el que tiene el Espíritu de Dios tiene al Hijo de Dios en su interior, tiene al Padre Eterno, y también el que tiene al Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo y al Padre Eterno en su interior, y la maravilla de la gracia de Dios se hace manifiesta. Así que vamos a dejar esto por aquí, vamos a continuar terminando este screen en la próxima, así que yo les invito a seguir mirando estos videos, pero también les invito a que usted busque al Espíritu Santo de Dios, a que usted se consagre en esa búsqueda. Se va a manifestar el Espíritu de Dios a su vida. Vamos a orar y así vamos a concluir. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu maravillosa y divina palabra, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que escuchan este video, que escuchan estas palabras, Señor, y que están, Señor, procurando, buscando hacerse uno contigo, pidiendo, clamando. Tú que escuchas todas las cosas, tú que tienes un oído presto para el corazón arrepentido, sincero, humillado, Señor, responde, manifiéstate a cada vida, aquel que está oprimido, aquel que está enfermo, aquel que está afligido, Señor, aquel que está pasando una prueba difícil. Revélate en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Revélate a su vida, Señor. Revélate, Señor Jesús. Ilumina, resplandece, muestra tu gloria, Señor, para que cuando se levante, Señor, aquel que está poniendo en práctica esto que acabamos de decir, pueda levantarse en poder, Señor. Levantarse, Señor, con la gracia, Señor, sintiéndose que no está sola, que no está solo, sino que tu presencia, Señor, lo cubre, tu presencia lo llena. Obra, Espíritu Santo, sopla sobre cada vida, Señor. Ahora, en el maravilloso nombre de Jesús, al que está enfermo, sana, Señor. Manifiesta tu poder. Al que está oprimido, libéralo, Señor, en el nombre de Jesús. Al que tiene vicios y no puede desprenderse de ellos, dale la fuerza, la determinación, el valor, en el nombre de Jesús. Ahora rompemos toda trampa de los demonios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu maravilla. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos.